En este video de la microscopía óptica vamos a ver un poquito de dónde viene el microscopio óptico, cómo evolucionó, cuáles fueron sus limitaciones más importantes en particular, por qué no fue nano por mucho tiempo y cuáles son las nuevas técnicas rápidamente que le permitieron ser nano. Entonces, eh, este es un tipo de microscopio que es el microscopio de Van Leeuwenhoek, un holandés que fabricaba cortinas y para poder saber la calidad de la tela que le daban usaba microscopios. Esto lo hacían muchos otros cortineros, pero Van Leeuwenhoek encontró una manera de hacer microscopios con una sola esfera, esencialmente de vidrio, que le daba aumentos que llegaban hasta más de 200. Eh, este microscopio fue revolucionario para su época porque la mayoría de los microscopios en ese momento no daban más de 10 o 20 aumentos, tal vez un poquito más. Eh, entonces le permitió descubrir un mundo que nadie más había visto. En particular, le permitió descubrir esencialmente los organismos unicelulares, es decir, las bacterias y parásitos, muchos parásitos, eh, que le hicieron dar el nombre de padre de la microbiología, a pesar de que no era realmente un científico. También encontró una cantidad de cosas muy interesantes, como los glóbulos rojos, describió las fibras musculares, los espermatozoides, y logró ver por primera vez el flujo sanguíneo en capilares. Entonces, este desarrollo tecnológico de Van Leeuwenhoek le permitió eh, aprender cosas nuevas y muy importantes sobre la vida en el planeta. El único problema es que Van Leeuwenhoek se fue a la tumba con el secreto de fabricación y este tipo de microscopios no progresó mucho por mucho tiempo. Eh, en cambio, progresó otro tipo de microscopio que es el microscopio de Hooke, digamos, del cual tal vez el mejor exponente es Ramón y Cajal, un español que logró describir con una precisión increíble, inclusive hoy en día, detalles de las neuronas en el cerebro. Esto es al comienzo del siglo XX y por eso recibió el premio Nobel. Los microscopios ilusionaron desde el siglo XVII, el microscopio de Hooke que vemos a la izquierda, hasta el microscopio moderno, adicionando algunas cosas importantes. Primero que todo, un espejo para generar luz en el microscopio de la mitad, la posibilidad de cambiar de objetivos, de aumentos, eh, y la parte óptica también mejoró muchísimo. La compañía Zeiss en algún momento contrató a un óptico llamado Abe, recién salido de su doctorado, y le pidió ayuda para mejorar el diseño de los lentes. Y eso hizo que Zeiss fuera una gran compañía de microscopios en su época, sigue siéndolo. Y estos microscopios desarrollaron la bacteriología bastante para entender muchas enfermedades y se siguen usando hoy en día cosas parecidas a estas en los exámenes de bacteriología. Los microscopios modernos de investigación que vemos abajo a la derecha tienen algunas características importantes modernas, como por ejemplo la cámara que vemos aquí, hoy en día son cámaras digitales de alta velocidad que son mucho más precisas que el ojo y mucho más sensibles que el ojo. También tenemos un movimiento de muestra automatizado que permite mirar muchas muestras al tiempo y así obtener muchos más datos y hacer las cosas más rápidas y fáciles. Y finalmente un computador, y estos computadores hoy en día están empezando a ser parte fundamental del procesamiento de las imágenes para el análisis. Pero así uno comprara en el año 2000 o 2008 o tal vez 10 el mejor microscopio del mundo,
no podía esencialmente ver muchas cosas a la escala nano, porque hay unas limitaciones fundamentales con la óptica. Lo primero son las tinciones. ¿Cómo podemos distinguir entre distintas partes del organismo eh, utilizando la luz? Y clásicamente la luz transmitida permitía ver un poco de contraste entre distintas estructuras relativamente grandes, pero para las estructuras pequeñas era esencialmente imposible tener suficiente contraste para verlas en detalle. Eh, Después, el mismo Abe que desarrolló los lentes para Zeiss se dio cuenta que sus lentes tenían un límite físico. Así fuera perfecto el lente, no podía resolver objetos más allá de una cierta distancia que estaba dada por la longitud de onda de la luz, que podemos pensar la longitud de onda es un tamaño, esencialmente el tamaño de la luz, dividido por, aquí lo vemos en la imagen en piedra que pusieron, porque esto se creía que era un límite absoluto, pero recientemente se rompió con algunos trucos. eh, la longitud de onda dividido por un factor que tiene que ver con esencialmente la cantidad de luz que recoge el microscopio. Y finalmente, eh, estas limitaciones tampoco dejaban trabajar mucho a pequeñas escalas con seres vivos, aunque algunas técnicas de luz transmitida permitieron ver más o menos lo que pasaba, pero lograr ver qué pasa con todos estos, las células o partes de las células a pequeñas escalas era esencialmente imposible en ese entonces. Entonces, ¿qué pudo hacer para lograr superar esas barreras? La primera respuesta es a partir de química y biología. Entonces, la fluorescencia es algo que vamos a ver en clase más adelante, que hace que un químico eh, absorba luz y la vuelva a emitir a otra longitud de onda. Entonces aquí a la izquierda vemos una medusa que es la Aquaria victoria, que es naturalmente fluorescente. Y hubo varios investigadores que estuvieron viendo por qué era fluorescente, se dieron cuenta que era una proteína y a través de técnicas y mucho trabajo lograron inyectar ese gen de esa proteína en otros animales. En particular, lograron poner el gen de esa proteína junto con el gen de alguna proteína, otra proteína de interés, y con esto se volvió posible ver estructuras específicas en organismos. Entonces aquí a la derecha tenemos un gusano abajo con luz transmitida, que es la manera clásica de poder verlos, y esto es de buena calidad. Ahí podemos ver que hay una cantidad de cosas, pero los detalles son muy difíciles de ver. En cambio arriba, con fluorescencia, podemos ver parte de su sistema digestivo, una cantidad de células que son parte del sistema digestivo, en verde, y en anaranjado podemos ver la faringe. Entonces, no solo podemos ver cosas, sino que esas cosas pueden ser muy específicas. Son células que tienen una cierta función, e inclusive pueden ser partes de la célula, una proteína, etcétera, etcétera, que nos interesa. Aquí en esta próxima diapositiva vemos, por ejemplo, solamente las neuronas de este gusano pintadas de esta manera química. Y una cosa interesante de esta manera de pintarlos es que como es genético, se pasa a los hijos, a las siguientes generaciones, que también son fluorescentes. Entonces, gracias a esto, podemos tener muy buen contraste de las estructuras que nos interesan desde la perspectiva biológica. La segunda limitación de la microscopía a finales del siglo XX es que la luz visible
es demasiado grande, entre comillas, para ver la escala de nano. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad el tamaño, lo que llamo por tamaño, lo grande es que la longitud de onda es muy grande para los que saben de longitud de onda. Entonces, ¿qué tamaño tiene la longitud de la luz visible? De aproximadamente 400 a 700 nanómetros, es lo que podemos ver los humanos por lo menos. En 400 nanómetros está el violeta y en 700 nanómetros tenemos el rojo. Y esencialmente las cosas que son más pequeñas que la mitad de 400, es decir, aproximadamente 200, 300 nanómetros, no las podemos ver. Imagínense que ustedes están tratando de leer braille, pero están usando guantes de boxeo. Va a ser imposible ver cualquier detalle. Si la luz es demasiado grande, no va a poder ver todos esos detalles finos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que no podemos ver cosas más pequeñas, como los virus, eh, como muchas proteínas y estructuras dentro de la célula. Eh, el esqueleto de la célula no lo podemos ver en mucho detalle. No podemos ver los detalles de cómo están organizadas las proteínas y no podemos ver cómo están organizadas las moléculas. Se necesitan otras técnicas para ver ese tipo de cosas. Y aquí vemos, por ejemplo, a la derecha, el sistema del esquelético de una célula, que si miramos en detalle no se puede ver si hay un microtúbulo o dos pegados ahí, no es para nada claro qué es lo que está pasando. Entonces, con óptica normal no se puede superar esta barrera de difracción. Ahora, a comienzos de los 2000, alrededor del 2006 para una técnica, 2002 para otra técnica aproximadamente, lograron romper esta barrera de difracción con unos trucos bastante complejos que no voy a cubrir en detalle, pero esencialmente lograron cambiar, digamos, la resolución por la precisión del microscopio y con todos estos trucos abrieron la posibilidad de ver una cantidad de cosas muy interesantes. Entonces aquí en esta escala vemos la hormiga a la izquierda, vemos un pelo en cientos de micras, vemos una célula alrededor de 10 a 100 micras, vemos una bacteria alrededor de 1 a 10 micras y vemos estructuras celulares, en este caso una mitocondria por debajo de la micra. Hasta ahí se podía ver, aunque no se podía ver la estructura dentro de la mitocondria, no se podrían ver muchas cosas dentro de las bacterias, etcétera, etcétera. Y más allá de esto hay virus, que es este icosadorio que vemos ahí, hay proteínas y moléculas. Entonces, estas cosas no se podían ver, pero gracias a la superresolución, que ganó el Nobel en 2014, se pueden ver cosas normalmente hasta 20 nanómetros, que es bastante impresionante, y con algunos trucos se puede lograr resolución subnanométrica en algunos casos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, una célula como se vería en un microscopio normal, así se ve en un microscopio de superresolución, y han logrado obtener imágenes de superresolución, inclusive en 3 dimensiones. Esta es esencialmente la superficie de la célula y si miramos un corte podemos ver la parte de arriba y abajo de la célula. Esto es la envoltura de la célula, la membrana de la célula y una cantidad de detalles que son importantes en biología que hasta hace poco se escapaban. En los microscopios comerciales de esto no tienen ni siquiera 10 años. Aquí vemos algunas otras estructuras que han logrado resolver. Arriba a la izquierda vemos el retículo endoplasmático, que es algo que vamos a ver más adelante. Vemos las mitocondrias y los microtúbulos a la derecha, que son una estructura muy importante en las células donde se genera la energía y que hasta hace poco se creía que eran esencialmente como pequeñas bacterias alargaditas. Hoy en día ya se sabe que son están interconectados entre ellos y hacen unas formas mucho más complejas de los que se sabía.
los volvemos a ver aquí en mayor detalle. Y aquí a la izquierda vemos un virus, un bacteriófago, que esencialmente es bastante pequeño, tiene unos 50 nanómetros de diámetro. Aquí en los Andes hemos hecho algunos experimentos con esto, con un estudiante en su momento de pregrado, Jorge Madrid, y logramos ver, por ejemplo, algunos detalles en la membrana de un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, que causa una enfermedad de Latinoamérica principalmente. Es una enfermedad poco estudiada, eh, y con esto podemos aprender algunas cosas bien interesantes sobre dónde se localiza una proteína específica. También un estudiante que se graduó en biofísica, en el grupo de biofísica, no conmigo, sino con otros profesores, hizo su doctorado esencialmente en el tema y lograron utilizar unas estructuras que se llama origami de ADN, que vamos a ver más adelante, para hacer, poder ver múltiples estructuras, hasta 9 estructuras, en este caso, por ejemplo, dentro de una célula. Aquí es esencialmente una imagen un poquito de otras cosas. Finalmente, se logra también trabajar con seres vivos y fluorescencia. Hasta hace algunos años los animales quedaban, o los organismos realmente que uno está estudiando quedaban fritos por la intensidad de la luz que se usaba para poder ver todos estos detalles, pero gracias a un redescubrimiento en el 2004 de la microscopía de hoja de luz, que a propósito es uno de los temas que yo trabajo en investigación, se han logrado algunas cosas muy interesantes desde la perspectiva de poder ver organismos en vivo en tiempo casi que real. Un par de ejemplos les voy a mostrar de cómo, de lo que permite hacer este microscopio. Aquí a la izquierda vemos el desarrollo de vasos sanguíneos. Vemos inclusive a la pura izquierda el movimiento de una célula inmune, y a la derecha vemos cómo va naciendo esencialmente un vaso sanguíneo. De las cosas que más me impresionan de estas imágenes es cómo en los libros normalmente uno ve las células como ladrillos ahí que no hacen mucho, y aquí los vemos realmente moviéndose, interactuando con los vecinos, mandando una cantidad de brazos en todas las direcciones, y nos da una visión mucho más dinámica de lo que es la biología y qué son las células en un sistema vivo. Una cosa interesante, por ejemplo, aquí es el corazón latiendo de un pez cebra. A la izquierda es de las primeras imágenes que se lograron en el tema. A la derecha vemos ya glóbulos rojos individuales en un solo plano, no lo vemos en 3 dimensiones, pero es muy interesante. Fíjense en la escala de tiempo, todo esto fue un segundo. Eh, y en el 2014 lograron esencialmente obtener imágenes tridimensionales del corazón célula por célula para estudiar enfermedades en el corazón del pez cebra, que en muchos casos existen análogos en los corazones humanos. Aquí en los Andes hemos hecho algunas cosas de desarrollo también del pez cebra. El pez cebra es un pez pequeño que en sus estados de larva es transparente. Entonces nos permite con un microscopio poder ver una cantidad de cosas de lo que está pasando ahí por dentro. En este caso de nuestras imágenes es una colaboración con medicina, con la profesora Verónica Ackle, nuestra estudiante Natalia Gudelo, que ahorita se va para un doctorado en Austria. Esencialmente vemos neuronas, están marcadas con estas tinciones específicas, y los colores quieren decir a qué profundidad están. Como estos son imágenes tridimensionales, nos toca utilizar otro código, dado que pues, no estamos haciendo todavía videos tridimensionales, digamos, para mostrarlo. Y aquí vemos el desarrollo durante 24 horas de esta neurona. Vemos cómo se extienden varios axones y otras estructuras de neuronas. Es bien interesante. Hay inclusive grupos que han logrado ver la actividad de cada neurona en el cerebro esencialmente completo de un pez cebra. Y esto cambia completamente el paradigma de lo que se puede lograr. Si logramos ver qué es lo que pasa con cada neurona en el cerebro, tal vez eso nos ayude a entender cómo funciona. Otra cosa que hemos hecho
esencialmente ha sido el estudio de enfermedades como cáncer dentro de peces cebra, dado que al ser transparentes se pueden aprender una cantidad de cosas muy interesantes sobre el desarrollo del cáncer y se pueden, por ejemplo, probar muchas medicinas para combatirlo y ver cuáles funcionan mejor para qué tipo de cáncer. Finalmente, para cerrar, vuelvo al microscopio de Van Leeuwenhoek. Aquí mi tocayo Manu Prakash está presentando el Foldscope, que es un microscopio hecho de papel esencialmente, con la misma tecnología esencialmente de Van Leeuwenhoek. Redescubrieron cómo lo hacían. Él se fue para la tumba sin contarle a nadie, pero las personas se les ingeniaron hace unos años para ver cómo lo hacía. Y resulta que se puede hacer de manera muy barata, con unos lentes esencialmente de plástico. Estas son algunas imágenes que obtuvieron unos estudiantes de colegio aquí en la universidad, en un taller que hicimos. Ellos mismos armaron su microscopio y es bien interesante porque esto ahora nos permite hacer ciencia de bajo costo, que es otro de los temas que trabajo, en particular desde la perspectiva de la microscopía, cómo enseñar ciencias con poca plata. Y los microscopios, estos valen esencialmente 3.000 pesos. Entonces es muy interesante lo que puede permitir este desarrollo que no es nano, pero sí es muy interesante. Que además permite eventualmente hacer telemedicina, es decir, a sitios en donde los cuales no hay laboratorios, se podrían tomar fotos con celulares de una un extracto de sangre, digamos, y con eso se podrían generar diagnósticos a distancia.